que, por ejemplo, en centros comerciales en Quilpué, en Melipilla, ya están cobrando por los baños. Así que hay otro tema también para seguir indagando. Buenos días. Buenos días. Gracias, Hernán. Muy amable. Cambiamos de tema. La confesión de Tom Hanks, que reconoció que tiene diabetes tipo 2 debido a sus excesos, abrió la discusión sobre esta enfermedad. 415 millones de personas en el mundo la tienen. Claro, es una enfermedad relacionada principalmente a la obesidad y el sedentarismo. Si las políticas públicas no se hacen cargo del asunto, se estima que de aquí al 2040 una cifra llegará a 624 millones de pacientes. Viviana Martínez nos tiene más detalles. Viviana, buenos días. Muy buenos días. Claro, ustedes lo decían, Tom Hanks hace esta confesión, pone sobre el tapete la diabetes tipo 2 y nos preguntamos todos, ¿qué es? ¿Tiene relación, como él decía en la entrevista donde confiesa esto, su estilo de vida, el tipo de alimentación que llevó y por supuesto tiene posibilidades de recuperación, como él mismo señalaba, si es que comienza a cuidarse, si es que baja de peso? Vamos a conversar de todo esto a esta hora en Tu Mañana junto al especialista Werner Codoseo, quien es diabetólogo de la Sociedad Chilena de Endocrinología. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Partir preguntando, ¿qué es esta diabetes tipo 2? Hay distintos tipos de diabetes, lo sabemos. Esta en particular tiene relación, doctor, con el estilo de vida que llevamos, no necesariamente por factores genéticos, no hereditarios, sino por cómo comemos, cómo dormimos, cuánto pesamos. Bueno, buenos días, Vivi. Ante todo te agradezco que nos hayan dado el espacio, Mauricio, Carola, a la Sociedad Chilena Endocrino, que somos un grupo de médicos que nos hemos unido en pro de poder mejorar todas estas situaciones. Claro que sí. La preocupación constante de los médicos, del Estado, de cómo se presenta esto a futuro es porque la catástrofe viene, ¿ya? Nuestro país, como todos los países que tienen un buen nivel de estadística y medicina, hace estas cifras que son bastante horrorosas, y la preocupación temprana, como bien tú dices, Vivi, hace necesario pensar que desde hoy día mismo uno tiene que empezar a prevenir para no tener las mismas alusiones que hace Tom Hanks, ¿eh? ¿Qué es la diabetes 2? ¿Qué la causa? Mira, esa pregunta es una pregunta muy clásica, y diabetes mellitus es un término genérico que habla de que en el cuerpo de la persona se perdió el automatismo para manejar los niveles de glucosa, de azúcar, ¿ya? Bajo esa premisa uno podría encontrar en un paciente diabético mucho más glucosa o azúcar de la que habitualmente existe, y esto es porque el mecanismo automático se perdió. Por ende, el paciente diabético puede tener muchas causas para tener esta diabetes, y ahí vienen los distintos tipos de diabetes. El principal mecanismo que existe para mantener el azúcar o la glucosa, azúcar le llama la gente, a un nivel normal está dado por una molécula que se llama insulina. Pero actualmente se sabe que no solamente participa la insulina, sino que hay una serie de otras hormonas en la cual los cirujanos han sido muy importantes en esto, porque desde que operan a la gente y se dice que se quita la diabetes, hay hormonas en el intestino, hay hormonas en la grasa, y hay una serie de otras que están involucradas. Por lo tanto, el simple hecho de tener el azúcar normal tampoco es gran cosa. Tom Hanks lo decía, si yo hubiese llevado una vida mejor, esto sería distinto. Eso le iba a preguntar, ¿qué provoca esta diabetes, este problema de insulina que usted nos ha explicado ahí tan claramente? ¿Influyen factores como el peso, como el Claro. dormir también, las personas que duermen muy pocas horas? ¿Todos esos factores influyen? Porque no solo es genético. Mira, remitámonos un poco a una parte rápida que vamos a hacer para no quitarte mucho tiempo, y que es entender. Yo como, el alimento lleva moléculas, entre los cuales están las azúcares, llega al intestino, ingresa una molécula muy chiquitita que ya se viene digiriendo, y lo que esa molécula hace es llegar a la sangre para dar energía. Esa es la glucosa. Viene una administradora, que puede ser como cualquier rol de administración, y administra ese azúcar o esa glucosa. Esa es la insulina. ¿Y cuál es el rol de esa? Llevarla a la célula donde se necesita energía. Entra al hígado, entra al tejido muscular, al hipos, en fin. El resto lo guarda, porque nada se pierde acá. Lo transforma en grasa y eso se guarda. Y queda un poco dando vueltas. ¿Dónde están los problemas? Primero, que puede que no haya insulina. Por lo tanto, esos son los pequeñitos generalmente, aunque pueden ser adultos, que tienen que inyectársela.
O bien el paciente tiene insulina, pero cuando llega el momento de hacer entrar la glucosa donde corresponde, no funciona bien. Es como que la llave está mala. No, la llave no es la mala, es la chapa de la puerta, el receptor de la insulina que está malo, y ahí donde está este término muy ampliamente usado, muchas veces mal usado, de la resistencia a la insulina. ¿Qué provoca resistencia a la insulina que hace que el paciente no pueda entrar el azúcar? La obesidad. La grasa no solamente es un tejido de acúmulo de grasa, también produce hormona, y cuando ese acúmulo se aumenta, hay más hormona y hay más resistencia. O sea, sí afecta directamente lo que comemos, cómo nos cuidamos, el peso. Doctor, conversábamos fuera de cámara, ¿Sí? El panorama es malo considerando que en nuestro país se ha doblado la cifra de diabetes tipo 2, que mucha gente muere en el mundo cada 6 segundos por esta enfermedad, pero hay solución. Usted nos decía, se está trabajando y se puede hacer muchísimo. Por ejemplo, empezar a cuidarnos desde ya. Mira, agradeciendo nuevamente la cobertura que ustedes dan cuando existen estos casos trágicos, también existen muchos casos exitosos, que son como todas las personas que llegan a hacer senecto, que se llegan a ser adultos mayores con poco compromiso, y uno tiene en ellos principalmente la conducta de la disciplina en la alimentación, disciplina en el ejercicio, la medicación al momento, el control médico que corresponde. Entonces todo esto es necesario destacarlo, porque tú puedes poner todo el argumento monetario para que esto ocurra, pero si el principal jugador de la cancha, que es el paciente, no lo hace, estamos mal. O sea, como decía Tom Hanks en la entrevista, sí se puede revertir si es que él vuelve a una vida más ordenada, a una mejor alimentación, bueno, por supuesto con la ayuda médica también. Le agradecemos esta entrevista a doctor Werner Codoceo, diabetólogo de la Sociedad Chilena de Endocrinología, explicándonos lo que es esta diabetes 2, qué factores incluyen. Lo decía él, la obesidad es un tema principal, se puede prevenir para evitarla y se puede combatir una vez que aparece. Muy interesante, muchísimas gracias al doctor, muchísimas gracias Viviana, buenos días. Buenos días. Que tengan buen día. Y atentos también a lo siguiente. En los últimos 5 años, la cantidad de hogares con acceso a Internet llegó casi al doble.